Sesión de trabajo para el Real Zaragoza tras cosechar este miércoles en Soria la tercera derrota de la pretemporada. El equipo aragonés se ha ejercitado en la ciudad deportiva a las órdenes de Víctor Muñoz. Precisamente el técnico blanquillo ha sido el enlace para que Javi Alamo y el club llegasen a un acuerdo para la renovación del canario. Yo creo que eso es importantísimo, que un míster confíe en ti y que además le plantea al club que cuenta contigo, pues la verdad que es un orgullo, que ha influido mucho, que vamos, como dije antes, que le doy las gracias y espero responderle este año en el campo y hacer un buen año. Todas las caras nuevas, a excepción del lesionado Basa, se ejercitan sobre el césped de la ciudad deportiva. Rubén y Ruiz de Galarreta ya disfrutaron en los Pajaritos de sus primeros minutos como nuevos futbolistas del cuadro maño. La adaptación debe ser inmediata. Sí, yo veo a la gente tranquila, igual está un poco intranquila con el tema de lo que podría estar los fichajes, porque éramos y todavía creo que somos pocos, y ahora con la llegada de todos ellos, la verdad que se va viendo otra cosa, se ve más gente, ahora consolidamos la defensa y mucho más fichajes que espero que lleguen. De hecho, esta misma semana se espera al menos la llegada de Mario. El conjunto aragonés volverá a ejercitarse este viernes a partir de las 9 en la ciudad deportiva.